Nervios craneales. Primer par craneal olfatorio. El nervio olfatorio olfativo es el primero y más corto de los pares craneales. Se origina en las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio que recubre la mayor parte del cornete superior y la pared opuesta al tabique en las fosas nasales, como la mancha amarilla. La función del nervio olfatorio es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas. Patologías. La incapacidad para percibir olores como la anosmia, cuya principal causa es la obstrucción nasal. También está la rinitis y otras causas menos frecuentes que incluyen tumores nasales o en el lóbulo frontal. La distorsión de los olfatos, incluyendo alucinaciones olfatorias, que se denomina parosmia. Segundo par craneal óptico. Se localiza en un espacio comprendido entre la parte posterior del globo ocular, teniendo uno de sus extremos en las células ganglionares de la retina por un lado y el quiasma óptico por el otro. Es la encargada de recorrer desde la retina hasta atravesar el cráneo y de cruzarse en el quiasma óptico. La función principal del nervio óptico es transmitir la información visual que captamos a través de los fotorreceptores de la retina al resto del cerebro, con el fin de poder procesarla e interpretarla. En patologías tenemos las posibles afecciones que pueden ocurrir en este nervio y causamos o bien ceguera o bien alteraciones y dificultades en la visión, como la atrofia del nervio óptico derivada, por ejemplo, de una neuropatía, intoxicación, meningitis, accidentes cerebrovasculares o tumores. También puede aparecer acumulaciones de sustancias que forman las llamadas brusas. Por último, y frecuente que puede generar ceguera vinculada al nervio óptico, es el glaucoma. Par craneal nervio motor ocular o craneal. Posee su núcleo en la región proximal del tronco del encéfalo y luego pasa por encima del hueso esfenoides, después se introduce en el seno cavernoso y se dirige a la cavidad esfenoidal. Este nervio craneal se encarga de dar órdenes a la mayoría de músculos que intervienen en el movimiento de los ojos. Eleva el párpado, elevación del ojo, descenso del ojo, aducción del ojo. Elevación del ojo cuando está en aducción, constricción del cristalino y acomodación de la pupila y hace que la pupila se dilate. Patología. Neuritis óptica retrovulvar es la causa más frecuente de la pérdida visual aguda en los adultos y jóvenes, ya que algunos desarrollan la patología como esclerosis múltiple. Retinitis es donde se presenta la pérdida visual aguda. La causa es más frecuente por la enfermedad de arañazo de gato u otros agentes patológicos como sífilis y Lyme. Neuropatía óptica de Leber es una neuropatía con herencia materna mitocondrial que ocurre en cualquier etapa de la vida provocando la pérdida visual. El edema se produce después de la hipertensión intracraneal. Las causas son las lesiones intracraneales, la hipertensión intracraneal, hidrocefalia, trombosis de los senos venosos y las meningitis. La óptica de Kicher es la enfermedad hereditaria muy rara que afecta al nervio óptico, ocasionando la pérdida visual de grado variable que comienza en la infancia. Cuarto par craneal nervio troclear o patético. Se origina en el mesencéfalo inferior y emerge por la cara dorsal contralateral del tallo encefálico y penetra por la órbita a través de la hemidura esfenoidal. Se ocupa del movimiento de los ojos, manda las señales al músculo oblicuo superior del ojo. Patologías. Estrabismo, la visquera, trastorno en los que los ojos no miran exactamente en la misma dirección al mismo tiempo. Es la alteración visual que consiste en la percepción de visión doble. El párpado caído se produce cuando el párpado superior cae sobre el ojo. Puede que el párpado solo caiga un poco o tanto como para cubrir la pupila, ya que esto puede limitar, incluso bloquear completamente la visión normal. Oftalmoplegia es el trastorno del sistema oculomotor que produce la incapacidad para mover voluntariamente el globo ocular. Nistagmus es una patología oftalmológica compleja, poco común y que se presenta como un movimiento involuntario de los ojos. Este movimiento es constante y suele repetirse en el tiempo.
Nervio trigémino o quinto par craneal. Es el nervio más voluminoso de los pares craneales. Es el principal nervio sensitivo de la cara. Este nervio nace en el tronco del encéfalo, donde se dirige al ganglio de Gasser, que es la raíz sensitiva. El término trigémino significa trillizos, haciendo referencia a la presencia de 3 divisiones: oftálmica, maximilar y mandibular. La rama oftálmica es el principal responsable de la inervación del cuero cabelludo, frente, párpado superior, córnea, nariz. También tiene fibras nerviosas que son responsables de la dilatación de la pupila. Rama maxilar, principal nervio sensitivo del rostro. El nervio maxilar da lugar a 14 ramas terminales que inervan la piel, las membranas mucosas y los senos paranasales. Rama mandibular. Es la única rama con componentes sensoriales y motores. El componente motor inerva los músculos de la masticación. Nervio abducens o sexto par craneal. El nervio abducens surge del núcleo abducens en la protuberancia del cerebro y sale del tronco del encéfalo en la unión de la protuberancia y la médula. Tiene una función motora puramente somática. Es responsable de la inervación motora de músculo recto lateral. Por lo tanto, la función principal del nervio es abducir o mover el ojo hacia el campo temporal en el plano horizontal. Patología: mononeuropatía del nervio abducens. Es un trastorno nervioso que afecta la función del sexto par craneal. Como resultado de esto, la persona puede tener doble visión. Nervio facial. Tiene como función llevar inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial, vientre posterior de los músculos digástrico y el estapedio. Recibe los impulsos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua y proporciona inervación secreto-motora a los salivales, a excepción de la parótida y la glándula lagrimal. O también se podría decir que se encarga de mandar órdenes a los músculos de la cara dedicados a crear expresiones y permite la socialización y comunicación entre glándulas lagrimales y salivales. Su localización recorre el canal auditivo interno hasta el canal del facial y sale por el agujero estilomastoideo. Tiene como patología parálisis facial periférica, parálisis facial sintomática, parálisis facial central y entre otras más parálisis que existen. El nervio vestibuloclear tiene como función la percepción de sonidos, rotación y gravedad, esencia para el equilibrio y movimiento. La rama vestibular lleva impulsos para coordinar el equilibrio y el brazo coclear lleva impulsos auditivos. O se podría también decir que recoge la información auditiva y senestésica y es uno de los pares craneales sensoriales. Tiene como localización el canal auditivo interno. También se podría decir que tiene como patología la hipoacusia de transmisión, hipoacusia neurosensorial como vértigo posicional benigno y también el síndrome de Meniere. Nervio glosofaringeo o noveno par craneal. Localización: es un nervio mixto, comprendido por el sensitivo y motor, que emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior junto a los pares décimo, onceavo y la vena yugular interna. Funciones: recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua, proporciona inervación secretomotora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaringeo. También retransmite alguna información al cerebro desde las amígdalas palatinas. Patologías: lesión del nervio glosofaringeo, parálisis del noveno par, dificultades en la deglución y trastornos del gusto. Encontramos la parageusia, que es el gusto metálico de las comidas; ageusia, pérdida total del gusto; hipogeusia, disminución de la sensibilidad gustativa. Encontramos también el signo de cortina de Vermeer, que es un reflejo patológico que se muestra en un examen médico. Neuralgia del noveno par o síndrome de Wilhelm-Harris. Afección que se muestra con dolor intenso en la lengua, la garganta, el oído y amígdalas.
Puede ser producido por la tos, deglución o bostezo. Se localiza en la parte posterior de la lengua. El cuadro clínico incluye ronquera, cierta dificultad para la deglución, desviación del paladar blando hacia el lado no afectado, anestesia de la pared posterior de la faringe y debilidad de la pared superior de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. 10º par craneal, nervio vago o neumogástrico. Es un nervio con funciones motoras y sensitivas. Localización: nace del bulbo raquídeo e inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y vísceras que irriga la arteria mesentérica superior por plexos periarteriales que llegan a los plexos mientéricos o de Auerbach, donde se localizan las fibras postsinápticas. Funciones. Algunas de las funciones principales del nervio vago incluyen reflejo de tos, deglución y vómito, contracción de las cuerdas vocales para la producción de la voz, control de la contracción del corazón, disminución de la frecuencia de los latidos cardíacos, movimientos respiratorios y constricción de los bronquios, coordinación de los movimientos del esófago e intestino y aumento de la secreción gástrica, producción de sudor. El nervio vago comparte algunas de sus funciones con el nervio glosofaringeo o 9º par. Patologías. Encontramos a la disfonía, que es la pérdida del timbre normal de la voz, la disnea, dificultad para respirar, la disfagia, dificultad para tragar, y la disminución del reflejo vago, que es la disminución de la frecuencia cardíaca.